Es un gusto tener este contacto de nuevo con ustedes. Pregunto, ¿han quedado solo agrimensores? ¿O hay algún escribano, escribana, corredor inmobiliario? Sí. Bueno, o sea que acá, porque hemos preparado bastante específico el tema sobre el decreto 1309 y no es una exposición como la hemos hecho hasta el momento, exposiciones desde el servicio, que tiene mucho de teórico. Acá es casi una exposición práctica, donde lógicamente se pueden derivar charlas y aclaraciones que pueden llevarnos a la teoría, pero en general no es una disertación como las que nos precedieron o como la que nosotros mismos hemos dado a través del tiempo. Me toca, tal vez por muy pocos tiempos, conducir los destinos del catastro provincial, y en estos 3 años y medio hemos, hecho bastante lío, ¿no? Hemos cambiado un montón de cosas. Por supuesto de que no todas bien, porque eso es, hay un principio que si no se hace seguro que uno no se equivoca, cuando hace se equivoca. Seguramente que no todos están satisfechos, algunos más, algunos menos, lo hubiesen hecho distinto. Otra cuestión de la cual esta administración fue criticada en principio y con bastante razón es la rapidez de los cambios que se hicieron, y a veces en cuestiones sistemáticas, o sea, usando los sistemas, cómo no se probaron antes, que después se encontraron con problemas y que no andaba tal herramienta o tal otra, y entonces, ¿por qué no esperaron y la pusieron bien, la afinaron bien y después la alargaron? A lo que siempre respondíamos que es un principio filosófico de uno personal, ¿no? Uno hay que hacer en el momento en que puede hacerlo. Si uno espera tener todo preparado, es prolijito, terminado, probado, como para hacerlo por ahí, en ese momento uno ya no tenga la posibilidad de poner una firma en una resolución o en un decreto, en lo que fuera, como para poderlo poner en funcionamiento. Entonces, ante esas dos posibilidades uno dice, no, esto está, ya creemos que está bien, bueno, adelante, lo largamos y después se van haciendo los ajustes que son necesarios. Me decía Daniel Sartorio la otra vez, ante este tipo de cuestiones, fíjate, dice, Windows ya debe andar por la modificación número 19.000. A las noches por ahí, cada tanto viene y dice, hay una actualización de Windows. Entonces, siempre es necesario, producto de la experiencia, que haya ajustes sobre los procedimientos, los sistemas, las cosas que hacemos todos los días. Es claro de que con los cambios que se han ido dando en el catastro, no en Santa Fe solo, sino a nivel nacional, hace de que en estos momentos, no me cabe la menor duda, hay una valoración, y la va a haber mucho más hacia el futuro, de lo que el profesional de la agrimensura puede aportar a la sociedad, especialmente en cuanto a la seguridad jurídica, y ya va siendo reconocido por los diferentes actores sociales que tienen que ver con los inmuebles. La declaración por unanimidad dentro de las conclusiones, la conclusión del 19º Congreso de Derecho Registral que se hizo en el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, en el 2017, marca una pauta de eso cuando dice de que el sistema de publicidad inmobiliario argentino es un sistema digno de mostrar en el mundo,
porque tanto del sector privado como público, sector privado, los agrimensores, sector público, el escribano también privado, ¿no es cierto?, el escribano según cómo actúe en ese momento, y el registro de la propiedad, el catastro, confluyen, se articulan de una manera armoniosa para brindar un sistema de publicidad que es el de los que mayor seguridad jurídica dan en el mundo. Cosari también lo dijo. Son sistemas que sirven, digamos. Y lógicamente que este rol que no lo cumplía la agrimensura hace unos años atrás con la modificación de la ley, mejor dicho, con la sanción de la Ley Nacional de Catastro, en el 2007, la 26.209, bueno, ese fue el gran escalón que luego, a medida que se va aplicando en las diferentes provincias, va logrando la aceptación, quebrando las resistencias que puede haber a los cambios, que generalmente se dan, siempre se dan resistencia a los cambios, pero andando el sistema, bueno, es aceptado y valorado también. Yo no dejo de valorar que, por ejemplo, en los actos de verificación parcelaria, al margen de la reglamentación, la actitud que ha venido teniendo el Colegio de Profesionales de la Agrimensura es digno de destacar, y lo destacan a nivel nacional y lo van a copiar a nivel nacional. Yo he recibido en catastro justamente a funcionarios de los colegios y del catastro de Córdoba y de Provincia de Buenos Aires, porque este sistema a través del colegio, la intervención del colegio, el control de calidad hecho por los propios pares de la tarea, que llegue a catastro, que catastro, digamos, registre y resuelva consultas directamente con aquel intermediario que es el colegio, y eso equivale a un montón de tiempo que el funcionario público, la gente se puede dedicar justamente a la tarea de registrar y no en la consulta con el profesional. Y sobre todo el acta electrónica que creo que se va a poner en funcionamiento aquí desde el 1 de noviembre, ya obligatorio. El 20 de noviembre. Bueno, ya el sistema está preparado para no aceptar, le digo, yo lo tenía preparado desde el 1 de noviembre, pero no llegaron los equipos. Bien, ese sistema de acta electrónica donde ayer tuvimos una reunión, una capacitación, porque así organiza el Poder Judicial, capacitación para secretarios y jueces, ¿no? Y la tuvimos el viernes en Rosario y ayer lunes en Santa Fe, capacitaciones de 4 horas, o sea que en esas 4 horas uno pudo hablar mucho de catastro, y evidentemente el hecho de que se comenta que en ese acta electrónica el profesional de la agrimensura debe consultar quién es el ocupante en el momento de hacer la verificación o el acto de constitución, porque es para todo acto, es el acta electrónica, ahora lo vamos a ver, va a ser para cualquier tipo de tarea. Es una prueba muy importante que queda allí en el sistema, no se publicita, pero queda en el sistema por si mañana hay algún delito con la propiedad. Se habló mucho de ese tema, se habló de las usucapiones, de los juicios de escrituración, cómo interviene catastro realmente y cómo lo valoraron, y realmente hemos tenido, lo hicimos con el registro, ¿no? Pero hemos tenido felicitaciones de los jueces por los cambios a los cuales los desconocían, y de allí algunos problemitas que se habían generado en pedidos que hace la justicia a veces o los jueces de cosas que están fuera de la ley, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que quiero decir con todo esto de que uno se siente bastante satisfecho por lo que pudo hacer en la provincia de Santa Fe, al margen de todos los cambios grandes que se están dando a nivel nacional en esto. Hemos trabajado en el 1309 en función a la experiencia que hemos tenido. Una experiencia de 2 años y pico de aplicación del decreto, con algunas resoluciones que sobre la marcha hubo que ir sacando también,
pero que la comisión conjunta, que está creada por el propio decreto, que dictó su reglamento interno, que está totalmente institucionalizada hacia el futuro, independientemente de quién sea el administrador, esa comisión conjunta donde el Colegio de Agrimensores junto con Catastro estudian los casos que merecen ser estudiados o discutidos en profundidad y puede proponer las modificaciones o estudia las modificaciones que pueden hacerse, o sea, una intervención interesante y productiva, seguro, como lo fue esto en un montón de jornadas, donde los funcionarios del colegio y los funcionarios de Catastro, los agentes de Catastro de las áreas respectivas, estuvieron trabajando, analizando las diferentes experiencias que se fueron dando en la aplicación del 1309, y por lo tanto decidir esto que ahora le vamos a comentar, que si bien todavía no está vigente, faltan días porque se lo está ordenando todo, se lo están prolijando, corrigiendo que no haya ningún tipo de error, y la idea es llevarlo a imprenta oficial para tener también un librito en papel, cuestión de que, bueno, estamos despapelizando, pero allí ese librito por ahí puede ser útil, como el código, uno tenerlo ahí arriba del escritorio, ¿no?, cuando se está trabajando. Entonces, bueno, estas son lo que ha decidido la comisión conjunta, y está, reitero, en vías de tal vez la semana que viene o la otra semana ya estar vigente. ¿Por qué modificamos esto como un decreto? Bueno, el propio decreto que aprueba el 1309 faculta al administrador a modificar los artículos 1 a 101, o 103, no me acuerdo cuáles son, 101, de 1 al 101, por todos los avances y los cambios tecnológicos que pudiera ir habiendo, ¿no es cierto? Y entonces los demás artículos son los de las instrucciones para mensura, todas esas cuestiones no las puede cambiar el administrador, pero sí todos aquellos aspectos que ahora vamos a ver que se han cambiado. En forma paralela a esto, que lo vamos a sancionar en breve, y viene bien esta oportunidad. Cuando me invitaron dijimos, mira, metamos este tema porque este tema realmente les va a servir mucho, mucho al margen de todas las demás cuestiones que uno podría trasladarle aquí a los colegas, esto sí porque hace la tarea diaria. Hay algunas, salió un decreto, y esto sí va directamente para los escribanos, y también que lleva la vigencia del certificado catastral de 90 días a 180 días, que salió también hace unos días ese decreto propuesto por la Comisión de Enlace, que es una comisión que reúne a API, Registro, Catastro, más todos los colegios que tienen que ver con el inmueble. Esa es una novedad. La otra novedad es que ayer firmé la resolución en la cual se fija ya aquello que el propio decreto, no me acuerdo en qué artículo, si en el 100, en alguno de esos, obliga a que el administrador resuelva cuáles son los plazos definitivos del acto de verificación parcelaria. Ustedes saben que la ley de fondo, el artículo 8º, establece que cada cierto plazo hay que hacer el acto de verificación, o sea, que hay que establecer la caducidad del estado parcelario. Y diferentes, antes de cualquier transferencia inmobiliaria, cualquier mutación de derechos reales, para pedir el certificado catastral no lo puedes pedir Catastro si ha vencido el plazo de vigencia o no tiene estado parcelario el inmueble. Entonces hay diferentes provincias. Provincia de Buenos Aires lo tienen 2 años para los baldíos, 5 para los edificados. Provincia de Córdoba tiene 3 años para los baldíos, 6 para los edificados. Provincia de Mendoza lo tiene para todas las transferencias. Provincia de Tucumán lo tiene 10 años para todo tipo de inmueble. Lo hemos charlado también esta cuestión con el Colegio de Escribanos, que son los más directos, aunque también el Colegio de Abogados algo participó en este tema, en esta idea.
Y la decisión fue, y así dice la resolución, que el estado parcelario dentro de la provincia de Santa Fe caduca, al igual que en Tucumán, para todo inmueble a los 10 años. Dejando de lado lo que ya viene estando dejado de lado, porque creemos de que hacemos una lectura de la Ley Nacional de Catastro y la obligatoriedad esta de verificar y de tener estado parcelario a lo que se hace la protección al consumidor. El Código Civil y Comercial tiene un aspecto muy positivo que es, en muchos de los artículos se nota la protección al consumidor. Y aquí esto parecería que, no parecería, estoy convencido de que es lo más importante, y entonces aquel que va a pagar tanto dinero por un inmueble debe conocer realmente cómo es ese inmueble, si el vecino le avanza un pedazo, si le cruza una línea de alta tensión que en el plano original no estaba y ahora la tiene, todo, o si ahora está afectado a un ensanche de calle y antes no estaba. Todas esas cuestiones que en el acto de verificación es obligatorio ponerlo como estado de ocupación, eso hace justamente a defender al consumidor. Y bajo ese principio uno dice, bueno, cuando los actos son gratuitos allí no hay que defenderlo, por lo tanto quedan exceptuados los actos gratuitos y aquellos en los cuales no haya que proteger al consumidor. Entonces, y esa es la característica que tiene esta resolución, que en estos momentos fue a Tribunal de Cuentas y en 48, 72 horas vamos a tener el ejemplar definitivo ya con la intervención del Tribunal de Cuentas y va a ser repartido como nueva resolución, como cumplir y en la provincia de Santa Fe. Lógicamente que esos 10 años de plazo, y así fue en esta reunión que le digo, donde estaban los 2 colegios de escribanos, los 2 colegios de agrimensores del norte y del sur, más los funcionarios de catastro, lo que se acordó es ir paulatinamente para llegar a esos 10 años. Y entonces la fecha de corrimiento, la nueva fecha de corrimiento, que terminaban en los planos del año 62, pasa a diciembre del 78. Entonces este es un segundo corrimiento y en función a cómo anda el tráfico inmobiliario, que la respuesta sea que no haya ninguna demora ni en catastro, ni en el colegio, ni los agrimensores haciendo la tarea, que se puedan cumplir bien, será ir analizándolo una vez por año, junto con las instituciones, para ver cómo vamos operando este corrimiento paulatino para llegar sí a los 10 años que ya figura como establecido en el artículo 1 de la resolución que les comento, la firmé ayer. Bueno, ya yendo directamente a los temas, lo que se nos ha ocurrido, pensamos que casi todos lo conocen de memoria, el 1309 vigente, ¿no? Sí, entonces vamos a tocar solo los artículos que modificamos producto de la experiencia. Cuando vean la resolución van a ver que hay muchos que se modifican, pero hay muchos que tenían errores de palabra, ¿no es cierto? Estaba repetido 2 veces un término. Lo descubrimos y aprovechamos y ya se lo prolijó totalmente. Y también algunos aspectos que valoramos. Hoy estuvimos reunidos con Marco. Vimos de que hay otros aspectos que se modifican, pero que pueden no inmediatamente interesar y que son demasiado detalles para casos muy, muy puntuales, y entonces, bueno, lo dejamos producto de los tiempos. Entonces, lo que vamos a hacer, la idea esta, luego de estas palabras, Tamara, no sé si la conocen, es el Marcos de Santa Fe, más o menos. Sí, ¿no es cierto? Coincidimos. Y entonces la idea es tomar cada artículo, aquí Marco lo preparó, y estamos para recibir los aplausos, las bofetadas, las críticas, los gritos y lo que sea. Así que vamos, Marco. Dale. Bueno, ante todo, buenas tardes. Ya arranqué con el noviembre y era octubre, así que
Y lo pensé varias veces. Bueno, sí, más o menos la forma es esa, es leer el artículo, leer el artículo y hacer una comparación como con lo que era el artículo anterior. Son 8 o 9 artículos los que se modificaron y es bastante rápido, así que hay que prestar atención después a un ejemplo que hay práctico, que eso sí me interesa que lo tengamos en cuenta todo. El artículo 25, inciso D, quedó resuelto de la siguiente manera. Dice, ¿Cómo quedó, ahora ya? En los casos que en el inmueble existan áreas afectadas al dominio público y estén en parte o totalmente en uso público, se procederá a efectuar la mensura y subdivisión o la mensura de estado parcelario completa, indicando en observaciones específicas la afectación y la posible superficie de ocupación en uso público. En una segunda foja del plano se realizará la mensura y subdivisión con el objeto de deslindar la superficie afectada al dominio público, los que quedarán en estado preparatorio. En los casos que en el inmueble existan áreas afectadas al dominio público y no estén en uso público, la segunda foja será opcional. Si el profesional considera que el título existe en áreas que estén en dominio público, podrá circunscribir el estado parcelario al área de dominio privado, aclarando en observación específica la justificación de las diferencias. En estos casos, el profesional podrá requerir el visado municipal del ente vial o del ente vial. Bueno, el texto original en realidad lo que decía es que, a diferencia que planteaba que cuando había áreas libradas al uso público, sí o sí había que separar como lote independiente. Si solo existían afectaciones, se indicaban la superficie afectada con línea de trazos. Más o menos se entiende este tema, lo vamos a ver después con el artículo 35, con un ejemplo, va a quedar más claro. La intención es ya meternos en un concepto que es el tema de la registración de los planos que van a tener doble finalidad, donde una parte del plano va a ser definitivo y una parte va a quedar en estado preparatorio. ¿Se entiende acá? Porque ¿no? No se entiende. Bueno, a ver, qué mal que redactamos. Redactamos muy mal. El tema es así. Yo tengo un lote, el título. No. Tengo un terreno, dibujamos. Tengo un terreno y acá este pedazo ya está en uso público. Es decir, de que el título dice 10 por 20, pero cuando miro tengo 18 por 20 y claro, los dos es porque hubo una ensanche, el intendente vino, abrió y... Pero mi título es 10 por 20 y tengo 10 por 18. Entonces, ¿qué pasa? Antes decíamos, usted tiene que hacer un lote independiente de esto. Pero realmente yo estoy haciendo el estado parcelario, no estoy haciendo una mensura y subdivisión. No es la intención del titular de dividir el inmueble, porque además, no, esto me entero ahora, voy a reclamar, voy a ver si puedo. Está esa posibilidad. Entonces decimos, en la primer foja se hace el estado parcelario. Si en cambio el titular dice, no, ya que estamos, lo dividimos y lo dejo, esto está bien, a mí me pidió permiso el intendente, que esos 2 metros se vayan, aprovechá y haceme la subdivisión, se lo puede hacer en la primera foja e inmediatamente, bueno, hay que hacer el acto mediante el cual cede esos 2 metros al Estado. Y si no, si dice no, lo que decíamos anteriormente, en la segunda foja, porque ya está en uso público y además hay un trazado oficial que marca eso, es obligatorio hacer la mensura y subdivisión, pero queda en estado preparatorio. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando o se lo expropie, o se lo done, o lo que quiera hacerse. En ese momento recién esta parte que estaba en preparatorio pasa a definitiva y esta desaparece, donde tengo el estado parcelario completo. ¿Se entiende ahí? Bien, esa es una posibilidad. La otra posibilidad que también está advertida acá en este artículo, que es bastante interesante, en Santa Fe se la ha practicado, sobre todo con el tema de las colonias y todo demás, es decir, no, el título dice 10 por 20, pero yo considero que eso está en el dominio público. El título, el propietario pide la inscripción del plano. Este inmueble mide 10 por 18, no 10 por 20. Y hace el plano nomás de estado parcelario y se olvida del resto porque está considerando que está, y lo dibuja en el plano.
Y en justificación en observaciones tiene que poner la diferencia de superficie si se debe a que parte del título estaba en el dominio público. Con esa justificación queda resuelto y queda ya sin acta de donación, sin nada, incorporado al dominio público. ¿Se entiende? Queda en el plano como que está en el dominio público. A ver. No se entendió el ejemplo. De nuevo. El último es una lectura de que ese inmueble realmente, y así se lo ha hecho, reitero, en Santa Fe en muchos casos, sobre todo porque las calles se la metían la superficie dentro del título y las calles estaban, las calles de Colonia estaban las calles, pero están en el título también, están descritas en el título y la superficie que le dan va hasta la calle. Se ha aceptado a través del tiempo de que el agrimensor diga que el verdadero título es este, sacando eso que está en la calle, el pedazo de calle. Es eso simplemente. Acá está la opción de que el profesional diga, es la opción, que su lectura, junto con el propietario, diga, eso está en el dominio público. En ese plano, acuérdense que la inscripción de plano, artículo 6, creo, de la ley, o el 7º de la Ley Nacional de Catastro, no es convalidante. Por lo tanto, no quiere decir que se esté abandonando totalmente el derecho. Por ahí después se podría reivindicar. Están todas estas tres opciones. Está la opción de hacer una mensura y división en 2 lotes. La segunda es hacer el estado parcelario y dejar preparada la mensura y subdivisión. Esa es obligatoria. O la tercera, que el agrimensor diga, no, eso siempre midió 10 por 18. Esos 2 metros estaban en el título, pero estuvieron siempre en la calle. Por la existencia de un trazado, lógicamente. Si una parte está librada al uso público y otra parte, para llevar el camino a 20, se está ocupando, ¿cómo se procedería con esa parte? Listo. En ese caso en particular es la primera opción. En la primera opción se hace el plano de estado parcelario y es obligatorio hacer el plano de división en la segunda foja. ¿Cómo? Vamos a suponer que fuera 1 metro. 1 metro está en uso público, 1 metro está en el trazado oficial. Así. Bueno, la opción sería o hago acá que dono 2 metros o acá hago un estado parcelario de 19 por 10 y acá hago la división. ¿Se entendió ahí o no? Claro, pero digamos todavía no se haría la donación hasta que el propietario dé el consentimiento. Por supuesto, pero queda ya preparado todo. Después no tiene que hacerse una mensura y división, porque ya está hecha, ya está el plano y se pide el certificado catastral para hacer la transferencia del otro pedazo y la donación se da certificado catastral sobre la segunda foja. A partir de que se consuma la transferencia al dominio público, entonces todo esto de acá adelante, de la primera foja, deja de existir y pasa a la segunda. Una pregunta con el tercer caso, por una cuestión de que nosotros haciendo la constitución de la mensura estaríamos cediendo superficie que es del propietario. En la solicitud no se debería poner algún consentimiento o algo que tiene el propietario. A ver, si estás pensando en que estás dejando algo que es tuyo, no es correcto usar la segunda parte. La segunda parte es cuando vos, no, esto estuvo siempre en el dominio público, acá en el título lo dijo porque vas a saber de dónde viene, no, esto siempre, ese es el convencimiento que hay que tener, no es una herramienta para, sino es el convencimiento, esto siempre estuvo en el dominio público. No obstante la rogatoria, lógicamente, si hace mención, va a estar en observaciones del plano, va a decir que el título estaba descrito sobre áreas que están en el dominio público, como si tuviera un río, que está dentro del título el río, pero nunca perteneció a ese título, porque el río es de dominio público y por lo tanto ese título estaba mal descrito como era, porque abarcaba a un río.
Las licitaciones municipales son ya la vamos a ver en el artículo 90, son las que para todo acto... En este caso que uno se va a la nueva línea municipal, que el caso es constitución, esto es constitución de todo parcelario. Entonces no requeriría, en principio no requeriría visado municipal. ¿Cómo sabe que realmente es del dominio público? ¿Quién? No sabe el profesional, si no va e investiga en la municipalidad donde debe investigar, que no lo hacen, el problema es ese, que no lo hacen, entonces no puede saber si va a ser de dominio público o no, si es dominio público o no. A lo mejor alguien corrió el alambrado y nunca va a ser calle eso. Silvia, la responsabilidad del artículo 6, 26.209 es del profesional. Si el profesional, nosotros hemos sacado la tutela de aquello en los cuales no debemos tutelar porque después se transforma en, ¿y cómo querés que esto lo haga? Hacelo así. Y después cuando venga el juez le dice, escúcheme, usted no lee el artículo 6 del Código de la Ley Complementaria del Código Civil, que es responsable usted. ¿Por qué hizo eso que le dijo el funcionario de catastro, como en el pasado por ahí estábamos acostumbrados? No, acá el responsable es uno. Si uno cree que eso estaba en el dominio público, usa la segunda opción. Si dice no, acá esto... El ancho oficial lo tiene que investigar el profesional y es responsabilidad civil del profesional. Yo no soy quien le debe investigar eso. Es el profesional que tiene que investigar y decir, el ancho oficial es esto. La vieja tutela de una profesión de grado se terminó en esta gestión y creo que con la legislación de fondo ya está terminada, porque la legislación de fondo, esto me decía Aida, que no es más que de Carlucci, y creo que alguna vez lo he comentado. El artículo, la ley de catastro le ha dado al profesional de la agrimensura tan contentísimo porque le ha dado el dulce. Pero ojo con el artículo 6. El artículo 6, el responsable civil es el profesional. Se tiene que cuidar muy bien cuando determina un límite, decir, el límite está ahí. Estas son palabras de la presidenta de la comisión que reformó el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, eso lo tenemos que hacer carne, propio, y creo que se va ganando, sobre todo en los profesionales jóvenes, uno advierte de que hay una conciencia de que esto es una profesión de grado y hay que tomar decisiones. El protocolo me dice que tengo que operar de esta manera, pero en el momento que tengo que poner el cuchillo, el bisturí, soy yo como profesional. Acá pongo el bisturí y soy yo el que me voy a hacer responsable que lo puse allí, independientemente de lo que me estaba diciendo el protocolo. Esa es la profesión de grado. Hay que tomar decisiones en las cuales uno es el responsable civil por esas decisiones que toma. Y acá esto tiene que ver con esto. Lo considero que está la posibilidad. La reglamentación está en el profesional, tiene todas las alternativas para solucionar este tema. Ahora, en el artículo 35... Ahora vemos ejemplo de... Se va a simplificar porque lo que cuesta la segunda foja. Visualizar es como con una segunda foja, una parte va a estado preparatorio y el otro estado definitivo. Ahora, igualmente yo creo que a cómo se viene trabajando ahora, creo que el artículo este mejora bastante la situación. No hay demasiado, por más de que parezca algo raro y algo extenso y difícil de comprender, no hay nada tan diferente a lo que se hace ahora, en la actualidad. Al contrario, si funciona el sistema este preparatorio que se está planteando, creo que mejora la situación. Pero no es nada diferente a lo que se hace ahora. Para quedarse tranquilo, lo que sí a lo mejor yo quiero rescatar y dejar un poco más claro es la tercera parte, donde habla que en los casos que en inmueble existan áreas afectadas al dominio público y no estén en uso público, la segunda foja será opcional. Si el profesional considera que el título existen áreas que están en dominio público, podrá circunscribir el estado parcelario. Esa parte hay que tratarla con cuidado, siempre tiene que haber un antecedente. O sea, en eso también me animo a, sin que esté pactado. No es que cualquiera lo decide porque sí. O sea, porque sí, me parece de que sí, de que esto acá está en dominio público. En los casos del norte de Santa Fe, Tamara explicó un ejemplo, es otra la situación. Veámoslo. Santa Fe. Sí, bueno, en Santa Fe, ¿cómo se trabaja? Perdón. En Santa Fe, ¿cómo se trabaja? Cuando nosotros tenemos duplicados con trazados oficiales de las colonias. Cada colonia tiene su concesión y sus caminos, por ejemplo.
Entonces, el título ya nos cita que la medida de tanto por tanto, incluyendo caminos, por ejemplo. Entonces, esta tercera opción sería para eso. Por ejemplo, cuando ya nos está citando que incluye el camino, esta opción nos da la posibilidad de que nosotros, ya estudiando los antecedentes, el duplicado, nosotros podamos deslindar y dejar solamente el estado parcelario de esa fracción sin el dominio público, sin la parte del lote que sería donado, porque siempre estuvo para uso público. Y ya hay un antecedente, que es el trazado oficial. No sé si más o menos quedó claro. Ustedes que falta una palabra donde dice títulos existen áreas que están en dominio público justificadamente. Dice la justificación. En observación específica tiene que hacer la justificación. Claro, eso es importante. Nosotros siempre exigimos al profesional que justifique esa diferencia, que es una simple oración diciendo que la diferencia de superficie se debe a que el título siempre incluyó el dominio público. Lo dice el propio artículo. O que está en algún lado. Está la justificación de diferencias. Listo. Siempre la responsabilidad es del agrimensor, así que... No hay duda. Hasta largo. Está largo, no importa. Artículo 26, inciso C. Las diferencias lineales, angulares y superficiales del polígono de la mensura con los antecedentes deberán justificarse en el plano, atendiendo al concepto técnico de tolerancia, indicado en el artículo 155, las medidas que surgen del polígono resultante de la mensura no deberían modificar las dimensiones de la representación del objeto indicadas en los antecedentes cuando las diferencias estén comprendidas dentro de la tolerancia. Las materializaciones en sí mismas, muros, alambrados, pircas, no justifican la posición de los límites parcelarios. La diferencia con el texto original es que antes planteaba la posibilidad de que se justifique en el plano o en una memoria complementaria de ser necesario. Y el segundo párrafo también se modificó porque planteaba que se justificaran aquellas magnitudes cuya medida exceda las tolerancias establecidas en las instrucciones para mensura. En este caso me parece que la primera parte al menos está clara, no sé si hay alguna duda como antes. ¿Seguimos? Artículo 35. Bueno, este artículo es importante. Y tiene dos ejemplos después del artículo. En relación a los planos diferenciados en registros definitivos y preparatorios establecidos en el artículo 81, siempre se destinará una foja para cada objeto que se determine, la representación del estado parcelario inmediata a la izquierda de la carátula y la restante para los polígonos para establecer derechos reales o personales que lo vayan a afectar. Para servidumbres administrativas no se exigirá la constitución o verificación del estado parcelario. De igual manera, se procederá con modificaciones de estado parcelarios condicionadas, como el caso de unificaciones de dominios no homogéneos, juicio de escrituración u otros similares. En el supuesto de anexiones a linderos, en la foja se deberá representar el estado parcelario definitivo del inmueble desagregado como de los inmuebles acrecentados mediante uno o más planos. El contenido mínimo indicado en los artículos precedentes no impide que el profesional incorpore toda la información cartográfica y literal que crea conveniente para permitir la mejor interpretación del plano, siempre que la misma esté relacionada al derecho real a constituirse. El artículo este es el final de la parte contenido del plano, el capítulo 2, como dice arriba, y contenido del resto de la lámina. Originalmente estaba el último párrafo en el cual dice que el contenido mínimo indicado en los artículos precedentes no impide que el profesional, bueno, todo lo que dice. Lo importante de acá es que esto es como que incorpora el concepto este de que se registre en plano de mensura con una doble finalidad. Como plantea acá, por una parte, según los derechos reales o según la condición que se quiera para el plano en general. Ahora vamos a dar dos ejemplos. Un ejemplo de unificación de dominio no homogéneo, en el cual, bueno, no sé si se visualiza. La finalidad de este plano es que se unifique el dominio no homogéneo. O sea, esa es la finalidad general del plano este acá. ¿Qué pasa? Para llegar a esa finalidad se tienen que cumplir dos situaciones. Por un lado,
se constituyen los estados parcelarios de la cantidad de los títulos que estén debajo de la unificación que se pretende. Se registra en estado definitivo esa foja o esa mensura. Para nosotros en el libro digital y para Catastro eso va a constituir parcelas de los lotes de estado parcelario. Y en estado preparatorio, porque va a estar cargado en el libro digital y se va a tener conocimiento de eso, también vamos a tener la parte de la unificación que va a quedar en estado preparatorio condicionado a que cuando se transfieran las partes indivisas o se transfieran los inmuebles a un solo propietario, se pueda constituir la parcela de lo que es la unificación. De esto ya hay un par de casos, en Rosario se registraron. Bueno, y esto es importante que se comprenda cuál es más o menos el sistema, digamos, del plano. No sé si se entiende. O ¿Se entiende? ¿Se entiende? Se puede, trayendo el artículo 25, que era el original que planteamos de la parte del lote calle, sería algo similar a esto. O sea, sería una mensura de estado parcelario en una foja y en otra foja harían la mensura y subdivisión de lo que está afectado a futuro ensanche. Bueno, acá yo había puesto un ejemplo más grande de lo mismo. Los de estado parcelario y por otro lado la unificación, que va a quedar en estado preparatorio. ¿Cómo se modifica estado preparatorio a estado definitivo? Se tiene que dar aviso a Catastro de que se cumplió la condición. Para el escribano, más que nada, cuando pida certificado catastral lo va a pedir por los dos, pero además si pide que es para el acto de homogeneización de dominio, en el certificado catastral va a aparecer también la descripción del futuro lote que en sede notarial van a hacer. Van a hacer, mejor dicho, sí, van a hacer el lote allí, porque cuando se homogeneice el título, los porcentajes que cada uno están aportando a este lote A, va a salir un solo titular. Ese titular, cuando llegue a conocimiento de catastro, o porque el propietario directamente traiga el conocimiento, o vía registro de la propiedad con la publicidad para todos, allí entonces entra a tener estado parcelario definitivo el lote A y desaparecen los estados parcelarios de los otros dos lotes. Ese es el sistema. Una duda, ¿cuál sería un derecho personal que podría tener plano o mencionaría en el plano? Sí, no se me ocurre, no. Servidumbre personal, una servidumbre personal se me ocurre que podría ser, pero es un derecho real hoy. No habría. No habría. A ver, para que se me ocurra alguna. Porque la prehorizontalidad, por ejemplo, es un derecho personal. Podría llegar a estar en una... No, es así. También esto de la dos fojas es propiedad horizontal también, porque la propiedad horizontal no nace con el estado parcelario, va en una foja, que es la mensura del terreno que dice en los artículos respectivos. En las otras fojas van a nacer unidades que todavía no existen. Van a nacer con el reglamento. Y lo mismo en la prehorizontalidad, donde se van a generar derechos personales. En prehorizontalidad son derechos personales, en una foja tiene que estar el estado parcelario. Y en la demás foja van a estar las unidades en prehorizontalidad proyectadas, donde se van a generar derechos personales. Ahí hay un ejemplo de las dos fojas. El título también, los derechos reales, es una parte de la transferencia de derechos reales por contrato y por la tradición. Pero no es porque sea un contrato, es porque el objeto es la transferencia de un derecho personal. No puedo transferir un derecho real de prehorizontalidad, no existe, pero sí la prehorizontalidad como derecho personal. El otro ejemplo es un caso para anexar a un lindero. Este es un poco más completo, ya se empieza a hacer más largo el plano. Lo que se plantea acá es una mensura y subdivisión en la cual el lote del fondo se anexa a un lindero. Entonces, tenemos el estado parcelario del lote que se va a subdividir. Por otro lado, queda en preparatorio la subdivisión, hasta tanto se haga la transferencia del lote, en este caso 29B, al lindero oeste.
Y en este caso acá ya quedó planteada, porque se presuponía de que ya sabía quién se iba a anexar, la unificación con el lote oeste. Sí. En realidad eso ahí también es una cuestión opcional, o sea, no es una obligación. Esto creo que es la gran riqueza que ha tenido la concepción de tener una inscripción preparatoria. Creo que acá la economía de procedimiento tiene su máxima expresión para ser valorada. ¿Por qué? Porque todo esto es preparatorio hasta tanto los actos se realicen, pero no hay que hacer nuevos actos, está todo en un solo acto. Cuando leyó él el artículo, lo podemos repasar de nuevo, esta tercer foja puede hacerse en otro plano, porque por ahí en lugar de transferirlo a ese lindero, después lo transfiero a otro lindero. Total, todo está en preparatorio, no tiene ningún efecto catastral esa subdivisión del primer lote, porque todavía no se concretó las operaciones de transferencia. Cuando se transfiera allí sí, el primer lote desaparece y queda el lote remanente. ¿Se entiende esto? Es decir, de que no cambia nada con este plano, tiene estado parcelario este inmueble, pero hasta tanto los actos de disposición no se hagan. Y ustedes saben esto, los grandes problemas que tenemos en catastro, en el registro. Esto lo comentamos y aquellos que están en catastro, en registro, saben que esto soluciona el gran problema que se ha generado con transferencias de lotes olvidándose del pedacito, que quedan ahí sin título, pedacitos, cargada con una partida de impuesto inmobiliario, alguien la posee y por ahí tiene que hacer una prescripción posterior. Entonces, todo esto lo que hace es limpieza total, nada se modifica en catastro hasta tanto las transferencias se concreten. Cuando las transferencias se concreten, cambia todo. Toma noticia catastro y allí desaparece un estado parcelario, este otro queda más chiquito, el otro estado parcelario del lote de allá queda más grande, que se lo puede hacer, como dice el artículo. Si ya está decidido y el negocio ya está dado, hay que hacer los papeles. Hacemos toda la foja y listo. Porque un tipo que quiere separar 5 metros para dárselo a un lindero, ¿cuántas mensuras tiene que pagar? ¿O vamos a volver a poner otro honorario bajo costo? A ver, vamos a hacer otro trabajo de mensura del otro lote al que se le va a anexar, ¿por qué costo? Porque está todo muy bien, dejamos acomodado, la situación está perfecta, es maravilloso. Pero, ¿y el honorario del profesional o un pobre diablo que tiene que separar un pedazo de su lote para anexar a otro tiene que pagar todo eso? ¿O hay que obligarlo al otro, al que también pague en estos tiempos? Es verdad, pero ¿por qué se obliga a que venga un agrimensor a trabajar en ese sentido? ¿Por qué no le permitimos, como era anteriormente, que le venda el fondo de 2 metros, que lo diga el título, y con eso... Bueno, la balanza de este lado es que si hay un negocio inmobiliario en el medio, ese negocio inmobiliario debe responder... De 5 metros por un fondo de lote, como el ejemplo que estás poniendo, no es un negocio inmobiliario, a eso voy yo. Entonces, ¿en qué va a terminar esto otra vez? En que vamos a poner un nuevo honorario a un trabajo con un costo más bajo. Yo personalmente no estoy de acuerdo. La calidad de mi trabajo es la misma, aunque se vale 5 metros o mida 3 hectáreas. ¿Por qué lo tengo que cobrar menos? Y tampoco puedo matar al pobre tipo que quiere solucionar un problema. Me parece que otra vez nos estamos yendo un poco. A ver, yo no sé por qué este tipo de discusiones o este planteo que haces, siempre lo haces en una cuestión, una etapa técnica. Porque esto viene, a ver, déjame terminar ahora. Esto viene a solucionar muchas cuestiones, inclusive en este caso de anexiones, que me ha pasado, que quedan remanentes fuera de normativa, vienen a proteger justamente al municipio, pero no impide que siga, diríamos, de la otra forma, diríamos, que se venía haciendo. Esto viene a solucionar, es una posibilidad. El tema del costo honorario hay que plantearlo en otro parece, en otro... Está bien, pero... Está bien, cada uno... Me parece que esta es una cuestión técnica que viene a resolver
es... A ver, escucha. Se hace responsable y analiza todos los antecedentes porque no se le vaya a uno a escapar un título o se le vaya a escapar algún plano sin ver. Entonces, de la misma manera que uno es responsable en el plano, cada uno hace su trabajo. Las municipalidades, los registros también deberían tener toda esa información a su alcance y no que la agrimensor tenga que hacer el trabajo por todo el mundo para que no se les escape. En definitiva, la información, los títulos y los planos los tenemos todos. Todos tenemos que hacer el trabajo. No, Pero digo, ¿no? Un poco a nivel de fondo y estoy de acuerdo con la... Pero esto no cambia nada de lo que venimos haciendo. No cambia nada. Cuando se planteó esto acá, justamente, igual que en el caso anterior, el de la María Eugenia, en el caso de la subdivisión de lote para camino, realmente cuando se planteó esto acá, se planteó para una solución catastral a algo que no estaba resuelto y que nace con el estado preparatorio este que se planteó. Pero hay hasta una parte que sí es opcional. Porque si vos no definiste a qué lindero se lo va a transferir, como el caso que siempre se plantea de que pueden aparecer 10 compradores de un lote del fondo, vos lo dejás en el estado preparatorio hasta la subdivisión. O sea que no hay inconveniente en eso. Pero en el caso de que vos, por ejemplo, ya tengas el negocio cerrado a quién le va a transferir el inmueble, es una solución realmente. Porque después te quedan 2 parcelas, hoy te quedan 2 parcelas bajo una misma finca, a veces bajo una misma finca, si el catastro te lo unifica, a veces no. Entonces con esto acá hay una solución, por eso yo los invito a que realmente lo vean como la parte constructiva de esto acá, porque realmente se pensó así. Obviamente que puede haber después cuando se ponga en marcha, no sé si habrá muchos casos o no, podrá haber alguna diferencia, digamos, que hagan de volver a repensar el tema. En el caso de dominio no homogéneo, en catastro ya hay 3 casos, que la verdad yo pienso, siempre digo, ¿para qué se hace esa unificación de dominio no homogéneo? Y sin embargo se hace. No sé, soluciona, se ve que algún tipo de negocio o de cuestiones. ¿Está establecido algún periodo de vigencia o subsistencia del preparatorio o puede...? No hay caducidad. Perdón, no obstante, por una razonabilidad de la lectura de la norma, va a tener la caducidad que tienen los estados parcelarios de los 10 años, ¿no es cierto? Bueno, sí. Hay que venderlo al revés. La ventaja la tiene el que compra. El que compra ese lote para venta, que esté unificado, ya tiene solucionado que si no, en la escritura después le queda que tiene el lote A y el lote chiquito interno para ese caso. Hay que venderlo al revés, digamos. Su beneficio está para... Yo creo que, digamos, todos estos artículos fueron analizados por una comisión. Hay una comisión de catastro que también lo ha evaluado dentro de los colegios. Quienes participaron más o menos estaban noticiados de este tema. El tema de la voluntad de participar, que se da en los colegios, pero un tema que lo dejo para el análisis. Evidentemente que es aceptado de que haya opiniones divergentes, como siempre la hay, de lo que uno hace. La decisión política en este momento corre por cuenta, y creo que nuestra, y la hemos tomado en este sentido. Se puede peticionar en el futuro a que se cambie todo esto, que toda esta transformación que hemos hecho. Es optativa la segunda parte, perdón, la tercera foja es optativa. Porque por ahí se interpretó, porque por ahí yo respondí, se obliga a hacer la mensura de unificación. Es optativo, en parte es optativo, porque después aquel que quiere adquirir esa parte tiene que hacer un plano de unificación. En el momento en que hace la operación, tiene que hacer el segundo plano. ¿Una? Ah, bueno, pero eso es un tema ajeno acá. No, eso sí, eso no quise interrumpir, pero el tema del honorario para nosotros es otra cosa que nada tiene que ver con nosotros. Es un tema que lo discutan ustedes, hacen lo que quieren. Además, hoy los honorarios son libres, el que quiere regalar lo regala, el que no. Y además hay
bolsas de trabajo para casos sociales que seguramente el colegio puede atender algún caso extremo, ¿no es cierto?, que pueda haber. Pero esas son cuestiones de los colegios, no acá de la norma. Estamos analizando la norma. El FAC, teóricamente, el FAC se hace en una mensura, la medición y la foja de mejora. Lógicamente que si se hace la tercera foja hay que hacer el FAC de la otra parte. Sí, por supuesto. Sí, hay que ¡uf! ¡Qué suerte! Bueno, pasemos al artículo 83. Ya estamos dentro de lo que son los documentos que conforman el expediente de mensura. Se agregaron 2 puntos que son el 11 y el 12, y acá en el punto 10, que antes estaba como otros, se reemplazó por el acta según artículo 162, que es el acta que hoy se utiliza en la verificación de estado, en la verificación de estado parcelario, básicamente. Bueno, se incorporó el plano matriz, que antes no estaba, y bueno, quedó otro según artículo 94. Artículo 84. Esto ya es solicitud de registración de planos. El artículo G2A quedó igual que antes y se agregó en el fondo una frase. Dice, caso particular de mensura de organismos oficiales, deben estar las firmas y sellos del profesional actuante y la de un funcionario del ente que solicita la mensura. Se le agregó que en mensuras parciales de inmuebles con estado parcelario ya constituido, se agregará la firma del titular registral. Este caso se da mucho con las mensuras que se hacen para deslinde, para expropiación de vialidad, y surgió a raíz de que, claro, si no hay un consentimiento del propietario, el remanente queda sin estado parcelario. Entonces es una desmejora al inmueble, con lo cual se exige, aparte de la firma del funcionario, la firma del propietario. Perdón, ¿alguna pregunta al respecto? Si el propietario no quiere firmar. Si no quiere firmar, no se inscribe el plano. Está pasando con vialidad, porque es lógico de que aquel que si tiene estado parcelario ya constituido, no tiene ningún problema en la transferencia de propiedad. Viene vialidad, le expropia el pedazo con una mensura parcial y se quedó de golpe sin estado parcelario. Si hace un juicio, después lo va a recuperar, pero tiene que 4 o 5 años de juicio. Nosotros prevemos de que acá para salud, digamos, y seguridad jurídica, es mejor de que el propietario acepte de que se le haga la mensura parcial. Generalmente hay una expropiación detrás de eso y el propietario ya está avisado de que pasó la obra y generalmente firman. Artículo 88. El expediente 88A. Sí. Un certificado remanente. No, la decisión es que no. No, la Ley Nacional de Catastro lo prohíbe y la decisión, no es necesario sacar ninguna resolución. No se puede transferir algo sin estado parcelario. Al menos no podemos emitir certificado catastral. Por lo tanto, si se transfiere, tendrá un título provisorio hasta tanto solucione todo el tema. ¿No hay más certificado de remanente? No hay certificado de remanente sin estado parcelario. Eso, no. No hay certificado catastral sin estado parcelario, lo prohíbe la Ley Nacional de Catastro. Bien, pero el certificado catastral salió por un decreto, oportunamente, creo. Sí, bueno, certificado remanente por decreto. Sí, en la pirámide jurídica, Constitución, Código Civil, leyes, decretos. Al modificar el Código Civil, aquellos decretos que se oponen al Código Civil quedan derogados de hecho. Una pregunta. Si un ente oficial hace la mensura, por ejemplo, para calle, y hace el total, hace la calle y el remanente, sí, y no necesita la firma del propietario. No. O sea, si hace todo, no necesita la firma del propietario. No. Eso es lo que hace Vialidad hoy, Silvia. Hoy está haciendo Vialidad eso. Vialidad provincial te exige eso. Hace eso.
Sí, lógico. Artículo 88. El expediente de tramitación del plano deberá contar con un formulario de actualización de construcciones a la fecha del levantamiento parcelario para planos de constitución y verificación de estado parcelario, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, superficie y mensura para adquisición de dominio. En el caso de que la declaración se realice antes del ingreso definitivo del plano de mensura, se acompañará constancia de ello. Esto se modificó y se agregó cuáles son los actos que llevan FAC a raíz de que hubo un tema con la servidumbre. Por eso no quedó planteado la servidumbre. ¿Se entiende eso? La servidumbre de la EPE que tenía problemas. La servidumbre no lleva FAC. La servidumbre no se va a pagar. Lo usufructo tampoco, el de parte. ¿Y los baldíos? ¿Qué? ¿Y los baldíos? ¿Qué pasa con los No, para que no se tramite el PAC. No, eso es trámite simplificado, no está en la norma. El PAC para todo. Bueno, al final del artículo 93 se agrega todo este texto que dice: en oportunidad que el proceso de tramitación de expediente de inscripción de plano que no modifique el estado parcelario se realice íntegramente en forma electrónica, según lo establecido por el principio de economía de procedimientos, en el artículo primero, inciso 5 del decreto 4174 de 2015, que regula la actuación administrativa en el ámbito provincial, y hasta tanto el municipio o comuna se integre a la misma formalidad, el CILT hará intervención en forma posterior a la inscripción dentro de las 48 horas hábiles para que el ente realice observaciones respecto a posibles errores en anchos oficiales o servidumbres originadas en ordenanzas municipales, en cuyo caso el CIT suspenderá la vigencia del plano hasta tanto se realicen las modificaciones correspondientes. ¿Lo explico un poquito o se entiende? El tema es así, nosotros estamos camino a todo el proceso digital. Hoy gran parte de la tramitación del plano de estado parcelario, acá no estamos hablando de modificación de estado parcelario, sino de constitución o a lo sumo de verificación de estado parcelario. En estos casos en particular, nosotros estamos ya llegando, falta muy poquito, ya tenemos dictámenes, una resolución que tiene que sacar el Colegio Profesional de la Agrimensura, pero ya los abogados se han puesto de acuerdo, legal y técnica y todos, de que se va a incorporar la rogatoria en formato digital, en el libro digital, con lo cual desaparecería la carpeta en el trámite de constitución de estado parcelario. En vista a eso, el tema que bueno, también lo que se ha terminado es la posibilidad de hacer el visado digital por parte de los entes directamente dentro del libro digital. Para eso hay que adecuar algunos procedimientos por parte de los municipios y comunas para entrar y hacer visados directamente online sobre el libro digital. Eso está en proceso. Como eso está en proceso, nosotros abrimos esta situación que cuando lo tengamos, porque así lo dice el artículo, cuando el trámite sea totalmente electrónico, aquellos municipios que no se hayan integrado al sistema van a recibir, o sea, no va a ser necesario el visado, no va a ser necesario adjuntar el visado municipal, y si Catastro apenas esté inscrito, dentro de las 48 horas lo va a mandar al municipio, por un mail se lo mandará con el plano inscrito, para que si tiene observaciones en las cosas específicas que tiene el municipio, como lo dice la otra parte del decreto, ¿no es cierto?, que son los anchos de calle, la nomenclatura de calle, todas las cuestiones que son responsabilidad del municipio. En ese caso en particular, si hace una observación, inmediatamente se suspenderá la vigencia del plano hasta tanto se arregle ese problema que hay, que esa calle no se llamaba como dice el plano. Esto es, digamos, esto no le quita que el profesional, para mayor seguridad, en soporte papel o lo que fuera, vaya al municipio, le haga tener todos los sellos y lo tenga, por las dudas mañana le suspendan el plano y digan, no, yo acá tengo visado al municipio. Pero solo que tenemos que tender
y lo hemos logrado en gran parte. Estamos casi en el 90 y pico % de toda la papelería transformada en digital. Nos está faltando la rogatoria nada más para llegar a esto. Llegada terminada la rogatoria, ya todo el trámite es digital con una novedad. La idea es que apenas esté eso, vamos a hacer como en el acto de verificación. Le vamos a entregar al profesional la posibilidad de que, inscrito el plano, pida el certificado catastral para que se lo entregue al escribano junto con el plano, la copia del plano. ¿El sellado lo paga? ¿Se paga? Ah, bueno, los sellados, no, eso ya está prácticamente terminado. Está la resolución por firmar Luciano Mohamed, que se va a pagar por web, por botón de pago. Sí, porque la modificación de estado parcelario sí o sí, por otra legislación necesita los visados municipales. Cualquier, o de unidad económica del Ministerio de la Producción. Sí. En la mecánica que tenemos armada, no lo voy a explicar acá ahora porque creo que hay que terminarla, pero ya está prácticamente terminado. Creo que son menos días, o no, son 10 días. Son 10 días, lo que pasa es que se despacha a los diferentes entes que tiene que visar. Cuando llega al colegio, desde el colegio automáticamente se dispara. Sí. Sí, se va, cuando sea automático, cuando sea electrónico, el software lo que va a hacer lo va a disparar automáticamente a los entes. Depende del objeto de mensura. El objeto de mensura también cambió, nada más que no está aquí, porque tiene que ver con los sistemas, porque estamos tratando de que la mayor cantidad de controles sea sistemático, con lo cual el empleado de catastro, el funcionario de catastro no tenga que mirar, pasó por tal lugar, pasó por tal otro. Depende de qué es el objeto de mensura. Cuando quiera cerrar el libro digital, el propio libro le va a decir, che, te falta tal trámite o tal cosa. Entonces eso es lo que estamos buscando en el armado de todo el sistema, con lo cual ahorramos mucho tiempo en todas estas cuestiones. Fíjense ustedes que cuando el municipio vise, va a estar visando el plano matriz, con lo cual el funcionario de catastro, porque además si no lo visa no va a ir para allá, salvo que pasen los 10 días. Entonces allí sí, pero va a estar el botón. Pero no quiero adentrar en otro tema que hoy no está todavía vigente. Lo que va a estar vigente es esto de que el municipio que no entre dentro del sistema va a tener que recibir posteriormente el plano y allí poder decir si está bien o está mal aquellas cuestiones que son de atribuciones municipales. ¿Ahora se entendió? Bien. Creo que... queda uno. Este es el texto que se agrega al texto original, que es este. Es todo un agregado. Bueno, el artículo 94 plantea esto de que, bueno, en el plano de propiedad horizontal se adjunte una planilla que justifique el cálculo de porcentajes en función al valor de cada unidad a efectos civiles o impositivos. Esto, si querés explicarlo vos de acuerdo al artículo 54. Esto, esto tiene que estar en la memoria, esa que muchos usan, el método Silvia Díaz, ¿no? De cálculo, la planilla esa, sí. Informe de tasación Silvia Díaz. Habría que estudiarlo para ver si está bien hecho, pero... ¿Sí? Bueno. El tema es así. El nuevo Código Civil y Comercial no dice de que los porcentajes deben ser calculados según valor. Pero los efectos catastrales nosotros sí necesitamos de que sea según valor. Como los efectos civiles no podemos obligar a algo que el Código no obliga,
Si la planilla está calculada en función al valor, la que figura en el plano de mensura propiedad horizontal, listo, ya está. Pero si no, si se pone una planilla porque arbitrariamente el titular dijo yo quiero estos porcentajes y se lo pone esos porcentajes en la planilla, lo cual tiene que estar eso en observaciones, que no es el cálculo según valor, sí necesariamente nosotros necesitamos el cálculo según valor. ¿Por qué? Porque la evaluación fiscal tiene que ser no conforme a lo que ha decidido una persona, sino al valor real de la unidad. ¿Cómo se tasa una unidad de acuerdo al decreto que se estaba haciendo mal en el pasado en catastro? Porque se evaluaba todo el edificio y luego se hacía caer por porcentaje el valor de cada unidad. No es así lo que dice la legislación. La legislación dice que debe evaluarse cada unidad en particular. Los bienes particulares son los que se deben evaluar. Los bienes comunes sí se deben evaluar en conjunto y de esos bienes comunes tener el porcentaje de copropiedad sobre los bienes comunes. Y cuando hablo de bienes comunes, atención con esto, que el otro día tuve una reunión en evaluación en lo que hoy es catastro económico, después de la nueva estructura que tiene catastro también desde hace 10 días, 4 de octubre. Hoy ya me perdí por pensar en la estructura. Claro, los valores comunes, o sea, las superficies comunes de uso exclusivo no tienen que evaluarse aparte. Hacen al peso en la planilla esa, la famosa planilla Silvia Díaz. Aquel que tiene tantos metros de uso común va a incrementar para el cálculo de ¿qué? Del valor de esa parte privativa. De la parte privativa. O sea, que se va a sumar no a la parte privativa, al porcentaje. Que va a incidir no sobre la parte privativa, perdón, sino sobre el porcentaje. Y es el porcentaje luego que porque esa unidad tiene bienes comunes de uso exclusivo, que va a pagar más porcentaje, va a pagar más impuesto inmobiliario. Esa es la obligatoriedad que nace aquí por una necesidad catastral de tener, sí, no cometer injusticias tributarias, porque la propia Constitución provincial obliga a que las tributaciones sean de acuerdo al poder patrimonial. Y acá el poder patrimonial está dado en el impuesto inmobiliario por el valor correcto de la unidad. ¿Mm? Sí. Bueno, por eso, los porcentajes que le dan los constructores, es un porcentaje que si lo quieren poner en la planilla de porcentaje, en las cuales, seguro, si una no está calculada en función al valor, con el cálculo, con una justificación de tasación viene a ser, ¿no es cierto? El ejemplo, Silvia Díaz, es una que se usa, se podría usar otra, en los cuales uno calcula, hace una distribución del valor. Esa es necesario acompañarla en el expediente. Seguramente que cuando sea todo digital va a ser digital, ¿no es cierto? Se acompañará un PDF de ese cálculo, pero ese cálculo va a tener que estar a efectos catastrales, independientemente de que a efectos civiles sea la otra. Es el profesional de la agrimensura el responsable. Hay un artículo que ese viene viejo, desde las resoluciones, después se incorporó al decreto, sigue vigente, que la cantidad y calidad de las firmas de los propietarios es responsabilidad del profesional de la agrimensura. Y nosotros a través de este sistema tenemos seguro, por eso podemos digitalizar tan rápidamente sin tener firma digital todavía los profesionales, porque tenemos el filtro de una entidad que cumple funciones públicas, que es privada pero cumple funciones públicas, que se llama Colegio Profesional de la Agrimensura. A nosotros, de que ese plano que nos está mandando el colegio lo hizo José Luis Tulián, nos está diciendo que es el colegio. Y por lo tanto él es responsable de todo lo que dice el decreto, de lo que está ahí adentro, de todas esas líneas en el libro digital, el responsable es Tulián. Lo está certificando el colegio. ¿Mm? En el caso de los porcentajes, el impuesto inmobiliario se va a liquidar con cuál de las dos planillas, en el caso que uno tenga las dos. Esta, la de valor, por principio constitucional de la provincia de Santa Fe.
Sí. No hay problema. Bueno, entendido esto entonces. Oh.